Bueno, sobre el rumbo por el que el actual gobierno de la República parece que conduce a Costa Rica en medio de la pandemia, pues creo que habría que decir algunas cosas. La primera es que hay que reconocer el extraordinario trabajo que las autoridades de salud han hecho. Hablo del Ministerio de Salud, hablo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo estoy convencida de que la pandemia sí existe, la pandemia no es un chiste. Y gran parte de la razón de que en nuestro país no haya existido hasta la fecha una cantidad de personas fallecidas avasalladora como pasaron por ahí España e Italia es gracias a la institucionalidad pública como la Caja Costarricense del Seguro Social, que aún consigue paliar este tipo de crisis a una extraordinaria altura y nivel. Sin embargo, una cosa es la agenda de salud y otra cosa es la agenda económica del gobierno. Porque por un lado tenés el esfuerzo de decirte, bueno, vamos a hacer la mayor de las tareas en salud que se pueda, quédense todos en casa, pero por el otro lado tenés una agenda económica que no facilita el proceso de la pandemia, que crea todavía más desigualdad, una agenda económica que insiste en aprobar proyectos de ley de recortes presupuestarios a programas sociales como el Bambi, que viene en el presupuesto extraordinario que están discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa ese recorte, una agenda que incluye el famoso recorte jornal al 15% de los funcionarios públicos, que en la práctica implica el deterioro del servicio público que ese funcionario o funcionaria da, ¿verdad? Es decir, nosotros queremos ir a las oficinas de la IA dentro de 3 meses y que la IA nos atienda bien, pero si la ley lo obligó a recortar jornada, los horarios y los servicios de atención sin duda van a variar y bajar en calidad. Entonces, implica una afectación más allá de solo el funcionario público, hay una afectación sobre la ciudadanía en general con este tipo de proyectos. Además, ya veíamos en días recientes que el gobierno no tiene claro el impacto que implica para la caja, que no tiene claro los números del impacto que implica para fondos de programas sociales como el FODESAF. Es decir, la agenda económica que el gobierno impulsa insiste en el recortismo dogmático, ortodoxo, insiste en una salida que la editorial de La Nación y algunos economistas ortodoxos llamaban las patadas, ¿verdad? En tiempos en los que más bien se requiere la solidaridad de los que tienen muchísimo. Y mucho ojo, no es que no hay propuestas alternativas, no es que nadie ha dicho qué más hacer, no, en la Asamblea Legislativa hay 2 proyectos de ley, uno de José María Villalta y el otro de Paola Vega, para gravar a las grandes riquezas, tanto en salarios altos de lujo, hablamos de 3, 4 millones de colones para arriba, como también para pedirle a las ganancias de capital y a los grandes capitales de este país que aporten, que no estoy hablando de gravar con impuestos a MIPYMES ni a clase media, no. La pulpería necesita que la apoyemos. Esos proyectos de ley de lo que hablan es de gravar a Walmart, no a la pulpería. Es decir, se trata de que las grandes riquezas contribuyan solidariamente en esta crisis para que no tengamos que seguir por el camino de las patadas, que es hasta el momento el camino por el que nos está conduciendo el gobierno de la República. Y alguien podría decirme, no, pero ya basta cuarentena, no se puede, la economía se está desbaratando. Como la pandemia es real, el quédate en casa es una necesidad real. Lo que pasa es que otros países en el mundo, mientras nosotros hablamos de las patadas, mientras nosotros insistimos aquí en volarle presupuesto al Bambi, mientras insistimos en permitir jornadas en el sector privado esclavizantes de 12 horas sin pagos de horas extra, mientras en este país hablamos de recortarle a los servicios públicos su capacidad de atención y fondos, en otros países del mundo lo que hicieron fue hablar de una renta básica de emergencia, una renta básica, un ingreso mínimo mensual de emergencia que le asegure a las familias que quedaron desocupadas, desempleadas, a todos los dueños de MIPYMES que están cerrados, que están al borde de la quiebra, asegurarles a ellos un ingreso mensual para que puedan realmente quedarse en casa. ¿Quién financiaría eso? Bueno, en muchos países europeos lo que están diciendo es que los más ricos tienen que financiar ese subsidio, porque en el corto plazo, en el ya, en el hoy, en los siguientes 2 meses, esas familias para quedarse en casa, si no tienen ese ingreso, no pueden quedarse en casa. Van a salir, van a poner el cuerpo, se van a enfermar y aún así la economía se va a ir al traste porque la pandemia va a ser cada vez más fuerte si los hogares no logran hacer la cuarentena. Entonces, es necesario que las grandes riquezas aporten para una renta básica de emergencia que esté dirigida a las personas desempleadas, que
que esté dirigida a las personas a las que les recortaron jornada y que esté dirigida a los propietarios de micro y pequeños negocios que están en problemas en este momento. Eso es posible, ya hay países que lo hicieron, gravando a los más ricos, a los muy ricos. Eso es en el plazo inmediato, pero en el mediano plazo también hay propuestas. Hay muchísimos colectivos, incluyendo académicos, incluyendo también diputaciones e incluyendo movimientos sociales que dicen y coinciden en la necesidad de que acá se hable de una reactivación económica en el mediano plazo. Ojo, en el mediano plazo. Que nadie nos diga que ya hoy, ya, lo que hay que hacer es mandar a la gente a trabajar. No, ya, hoy, lo que hay es una pandemia que podría matar a miles por día. Lo que hay que hacer es lograr que la gente se quede en casa, pero la gente no se puede quedar en casa si no tiene que comer. La gente necesita la renta básica de emergencia financiada por los ricos que no han querido ni en la Asamblea Legislativa ni en el gobierno aprobarla. Y en el mediano plazo se necesita un plan de reactivación económica que genere no solo más trabajo, sino mejor trabajo. Nos ha enseñado la pandemia que tenemos que empezar a hablar de mejorarle la calidad de vida a las personas trabajadoras, por sobre todo a las personas que trabajan en el sector privado, que tienen las peores condiciones laborales y los salarios más bajos. ¿Por qué no hablar de esto? ¿Por qué el gobierno de la República insiste en seguir el camino de las patadas recortistas, austericidas que desbaraten el Estado Social de Derecho cuando hay tantos sectores planteando que hay otra forma? Es que las propuestas están escritas en blanco y negro. Es que desde hace muchos años estamos hablando de cómo resolver problemas estructurales en Costa Rica. Aquí no hay que descubrir el agua tibia. Lo que hace falta es voluntad política.